Bueno, en el día de ayer el INDEC dio la inflación correspondiente al mes de marzo y la verdad que hay una suerte a ver, de disparidad en la economía porque la inflación sigue de la misma manera, pese a la reducción que hubo muy notoria de lo que es todo el gasto que pueda tener la gente, porque le han sacado la plata a la gente, es decir, han reducido los sueldos y esto lleva a que haya menos consumo. Pero ¿qué pasa? Hay una realidad también, el dólar está muy debajo de lo que supuestamente tendría que estar, y ahí empiezan las contradicciones, y ahí uno es cuando no encuentra el rumbo de la economía de la Argentina. Y no entiende el plan tampoco económico que está haciendo el gobierno nacional. ¿Y por qué digo esto? A ver, por un lado, hay tres economistas distintos. El ministro de Economía, por un lado, el que está a cargo de subir las tasas de todo, de todos los servicios, ya sea gas, electricidad, que es Aranguren, el ministro, y por el otro lado, el presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger. Y los tres como si realizaran políticas distintas, ¿vio? Es decir, no se juntan los tres para decir, a ver muchachos, vamos a ver qué hacemos, porque si yo aumento las tarifas, y bueno, se aumenta la inflación. Y si aumenta la inflación, el del Banco Central, ¿qué hace? Aumenta la tasa de interés, paga mucho más para que se retire la plata del mercado y para que no suba la inflación. Pero no está dando resultado. Todos hacen lo que ellos les parece que tienen que hacer para modificar la inflación y la inflación sigue aumentando. En enero fue del 1,3%, en enero, que prácticamente siempre no hay inflación porque no hay mucho consumo en enero. Bueno, en febrero aumentó el 2,5%. Y ahora en marzo el 2,4%. Ya estamos en un 6%, que si hacemos la proyección, ya estaríamos prácticamente en un 24 o 25% de inflación anual, cuando el gobierno está ofreciéndole a los maestros un 18 o un 19%. Es decir, entraría dentro de esa reducción de salario que está obligando el Fondo Monetario Internacional. Es decir, una de las pautas que le puso el Fondo Monetario es decir, bueno, hay que bajar los sueldos, hay que bajar la cantidad de empleados públicos. Es decir, la receta que hizo toda la vida, es decir, nosotros que somos un poco más longevos, y que hemos pasado varios gobiernos, ya esto lo vivimos, lo conocemos. No es necesario. La gente joven a lo mejor, no vivió esto, no conoce esto. Hay mucha gente que votó y nació en la democracia, es decir, prácticamente ni vivió ninguna otra etapa que no sea democracia. Esto puede significar a lo mejor que la gente cree en este cambio. Pero hay una realidad. Fíjense lo que pasó ahora. Una cuestión que llama poderosamente la atención. El ministro Aranguren aumenta todas las tasas de nuevo, es decir, aumentó la luz, usted sabe, va a aumentar el gas el mes que viene, va a aumentar el agua, aumentó la nafta. ¿Y qué hizo? Provoca supuestamente, según Sturzenegger, provoca la inflación. Claro, porque si a usted le aumentan los servicios, le están aumentando ya la canasta familiar, porque usted todos los servicios los tiene que pagar. ¿Qué hace la gente? Primero paga los servicios, porque no se puede quedar sin luz, sin gas, sin agua. Y tiene que ponerle nafta al auto para ir a trabajar. No tiene muchas alternativas, porque si no, no se puede movilizar. Entonces, ¿qué pasa? Genera un porcentaje aproximadamente de un 3,4% de inflación en los servicios. Ya ahí nomás arranca mal. Entonces, ¿qué hace Sturzenegger? Dice lo siguiente: tengo que bajar la inflación. ¿Cómo bajo la inflación? Y retiro la plata del mercado. Porque si no hay plata, la gente no consume. Y si no consume, teóricamente,
no habría aumentos de precios, porque los comerciantes aumentan de acuerdo a la demanda que tienen, y si tienen menos demanda van a tener que bajar los precios. No, no ocurre nunca. No ocurre nunca. Lo que subió en este país nunca bajó. Nunca. Desde que yo tengo uso de razón, lo que subió nunca bajó. Siempre se mantuvo ahí. No subió más, pero se mantuvo ahí. Eso que lo tengan en cuenta, porque si ellos piensan con ese invento del decontado y sacaron el hora 12 de que iban a bajar los precios, ya lo vimos, no bajaron nada. Lo dejaron ahí y le cobraban ese precio de contado, o a lo sumo bajaba un 2%, que no significaba nada para bajar un producto y que la gente lo compre. Todo lo que sube no baja. Y por el otro lado, ¿qué hace? De esta manera sigue pisando el dólar. ¿Por qué? Porque el dólar se mueve de acuerdo a los pesos. Si a usted le pagan más por poner los pesos en plazo fijo, y no va a poner dólar, va a poner pesos, porque va a ganar mucha más plata. Porque el dólar está aplastado. Un gobierno que dijo que iba a liberar el dólar y que el dólar iba a hacer lo que quisiera. Hoy el dólar, si hiciera lo que quisiera, tendría que estar en 19 y pico. O 18. Algunos exportadores apuestan a que esté a 19, cuando tengan que exportar. Otros dicen 18. Pero el dólar sigue en el mismo importe que estaba. ¿Y por qué? Porque a usted le conviene hacer lo que hacen los extranjeros. Traen dólares, lo cambian en pesos, lo ponen a la tasa alta que dio Sturzenegger, que ya está en el 26%, que es impresionante, y entonces después compran dólares al mismo precio y se llevan la diferencia. Miren qué negocio, negocio brillante. El negocio financiero, eso que digo yo siempre, que arruina las economías de los países. Y arruina las economías de los países porque hay una realidad. Porque a un industrial, a ver, yo tengo plata, vamos a suponer que tengo mucha plata, y iba a poner en un kiosco. ¿Para qué lo voy a poner? Si yo pongo la plata ese y me da el 26%, y un negocio con todos los gastos fijos no me va a dar un 26%. No voy a ganar un 26%. No voy a tener limpio un 26%. Entonces ahí es cuando no hago la inversión del negocio y ahí es donde no pongo la fuente de trabajo. Y después vayamos a las pymes. Las pymes están tecleando. Bueno, pueden necesitar créditos. Bueno, van al banco y piden un crédito. Usted imagínese a la tasa que está un crédito hoy. Si a usted le están pagando por poner la plata un 26%, ¿a dónde está la tasa de interés para pedir un crédito? Imposible. Termina pagando más del doble. Lo decíamos el otro día con un artículo del hogar que yo fui a buscar con un televisor. Lo que termina es uno pagando en 15 cuotas, en 12 cuotas. Entonces es imposible también pensar que las empresas, las pymes, se pueden reformular. Entonces se empieza a achicar cada vez más el trabajo. Y cada vez hay menos plata circulante, porque si no hay trabajo no hay plata. Y cada vez los negocios venden menos, porque hay menos plata. Y esto se está deteriorando día a día. Y no lo estamos viendo. Yo por lo menos sí, pero hay mucha gente que no lo ve. Hay mucha gente que lamentablemente todavía cree en el cambio y que esto va a modificarse. Y lo más duro de todo es que a veces gente grande que ya esto lo pasó, lo vivió. Porque como yo decía antes, si es gente joven, bueno, está bien, es gente joven, no vivió la década de los 90. Pero lo malo es que es gente grande que ya lo vivió. Y que ya emergía gente del país e iba a otros países porque no había trabajo. Y esto va a pasar de nuevo, esto está pasando ya y se va a agrandar cada vez más. Por eso yo a veces digo y le pido al gobierno que tome conciencia. Porque realmente, cuando uno llega al gobierno, llega para ayudar al pueblo,
no para enterrar al pueblo, para ayudarlo, para que mejore, para que pueda estar mejor, para que tenga otras condiciones. Pero lamentablemente, con esta economía, con esta forma de trabajar de cada uno de los ministros, que en realidad son todos economistas y que se encuentran en el gobierno, no vamos a salir. Si no cambian la fórmula, no vamos a salir.